Muy buenos días, ¿cómo estamos, estimados bionautas? Estamos aquí con el gusto de siempre, con mis dos grandes amigos. Sergio Avelar, a la orden. Alejandro Blum, su servidor. Con un programa más de nuestra serie De Chile. Mole y Picadillo. Muy bien. Han estado los programas anteriores, mil símbolos, una variedad de temas. Y ahora pues me atrevo a compartir. Dicen que hay que seguir a la gente grande, grande no de estatura, sino de interior. Y vamos a hablar de este documento. El documento de Aparecida, que surge en el año 2007 y donde el principal protagonista llegó a ser papa, pero fue primero cardenal con una sabiduría muy grande. Y vamos a tocar ese tema. ¿Sí? Oye, Víctor, ¿y Aparecida por qué? Pues una Virgen de Aparecida en Brasil. Ah, y es que Aparecida es una ciudad. Pues la Virgen está ahí en Aparecida, o sea, es creo que de sí. Brasil. Sí, sí. Esta reunión de obispos pasan unas anteriores en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Medellín, en Colombia, y este es en el 2007, pero me llama mucho la atención la historia atrás de esto. Aquí vemos cómo la humanidad tiene que ver con el plan de Dios, y esto pues vamos a dejar a programa Adolfo después, que quiere hablar de la doctrina social, que tiene que ver mucho con este tema. Voy a manera de enunciado, estos reuniones de obispos, tanto en Medellín como en Puebla, dejan así como una pauta a seguir. Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción, nada más, alegría y convicción. Fomentar comunidades vivas que impulsen a una acción misionera. Estamos todos llamados a anunciar. Es el gran compromiso en estos tiempos. Otra vez, acompañar a los jóvenes en su formación y busca de identidad. Como que la juventud, como que no ha encontrado la identidad. No sé qué opinan ustedes. Sí, desgraciadamente muchos jóvenes, por eso se les llama adolescentes. Adolecen de. Porque adolecen de, okay. Exactamente. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y adolecen y hacen doler también a otros, ¿no? Sí. Así fuimos. Así fuimos. Así que no tenemos que... Pero ya somos diferentes, ¿no? Esperamos. Muy bien. Otro renglón. Trabajar con personas de buena voluntad en la construcción del reino. Hay dos tipos de personas. Las que le apuestan al mal y las otras, las que apostamos al bien, ¿verdad? Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida. Aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara hay una pastoral de la familia que toca precisamente estos temas. Y por último, valorar y respetar a nuestros pueblos indígenas. Ya el Papa, Benedicto XVI, en aquel entonces cardenal, habló de los pueblos indígenas. Entonces, todo lo que voy a leer ha sido redactado por Ratzinger, que fue después Benedicto XVI. Voy a manera de introducción al tema, leer unas sabias palabras de él. Dice: no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en todo el mundo. Nada más. Benedicto XVI. Muy bien. Hay un pensamiento, unas palabras que tomé y que fueron escritas por Monseñor Fernando Sebastián Aguilar. Él es arzobispo de Pamplona y Tudela en España. Y lo voy a leer porque no quiero confiar en mi memoria. Dice así: cuando hablamos del apostolado de los laicos, no debemos pensar en algo diferente de lo que Jesús encomienda a sus discípulos en general. La iglesia como comunidad está constituida
fundamentalmente por los laicos. Somos más los laicos que los sacerdotes. Sí. Todos somos iglesia, ¿verdad? Sí. Los cristianos comunes que viven en el mundo sin ser del mundo. Repito, ¿quién dijo esas palabras? Monseñor Sebastián Aguilar, arzobispo de Pamplona y Tudela en España. Rápidamente voy a hablar un poquito de Joseph Ratzinger. Nace en Passau, Alemania, en 1927. Se ordena sacerdote en 1951. Es proclamado cardenal en 1977. Y su periodo como papa fue de abril 19 de 2005 al 28 de febrero de 2013. Muere en Roma en diciembre 31 del 2022. Entonces, me gustaría poner así como, él hace una carta que le llama la carta sobre el futuro de la iglesia. Voy a mencionar nada más 2 párrafos de esa carta. La iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios y gran fuerza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llevar a ustedes estos mensajes tan valiosos. Por eso me atreví a traer este tema. Pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre se ha buscado. Un tema muy interesante. En lo oculto siempre se ha buscado. A lo que tú comentabas en un programa, a veces como que no nos conocemos bien ni quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿verdad? Así es. Voy a seleccionar unos pocos apartados para no hacer muy extenso el programa. Voy a ir con el apartado 4 y van a ver por qué lo escogí. Dice así: la visitación de la Virgen de Guadalupe fue un hecho decisivo para anuncio y reconocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe, manifestación y renovado ímpetu misionero de propagación del Evangelio. Es decir, el otro día comentaba con un amigo que traigo un sueño de hablar del itinerario espiritual de una nación. ¿Cuándo nace? En 1325. El siguiente peldaño en ese itinerario, 1531, cuando aparece la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Qué vendrá después? Depende de nosotros lo que venga. Si nos vamos más por lo espiritual que por lo material. Voy a saltarme luego al apartado 33. Dice: los pueblos de América Latina y del Caribe viven una realidad marcada por grandes cambios que mucho afectan profundamente a sus vidas. Estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe. Dice: como discípulos de Jesucristo, nos sentimos llamados a discernir los signos de los tiempos, atentos, a la luz del Espíritu Santo, para ponerlos al servicio del reino que fue anunciado por el propio Jesús, para que todos tengan vida en plenitud. ¿Quién dijo esto? ¿Cuál de los apóstoles dijo esto? ¿Quién cree que fue? ¿Esto que acabas de leer? Sí. De los 4 apóstoles, ¿quién cree que dijo esto? De los 4 evangelistas, San De los Juan. 4 evangelistas, perdón. San Juan. San Juan, en su capítulo 10, versículo 10. Muy bonitas palabras, ¿verdad? De mucha reflexión, ¿verdad? Nos vamos al apartado 44. Vivimos un cambio de época, cuyo papel más profundo es el cultural. Se está desvaneciendo el concepto integral del ser humano.
Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica la realidad y solo termina en caminos equivocados. Los fenómenos sociales, así como los económicos y tecnológicos, están en la base de la profunda vivencia del tiempo fijado en el hoy, trayendo concepciones de inconsistencia al mismo tiempo de una gran inestabilidad. ¿Qué opinan? Es lo que estamos viviendo, ¿verdad? A ver, Totalmente, ¿me permites? totalmente, o sea, estamos viendo épocas en que lo único que no cambia es el cambio. Ándale, muy bien. Lo único que no cambia es el cambio. Tiene mucha razón. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Depende de nosotros. Ahora, como lo decía yo cuando daba clases, el futuro no se pronostica, se construye. Vamos a construir el futuro. Sí. ¿Cuál es? Estaba meditando ahorita mientras escuchaba, estaba pensando, ¿cuál es la importancia de este tema para quien nos está viendo o escuchando? Quizá tengan, quizá sean católicos, quizá no sean católicos. Ajá. Lo importante es entender a qué se refiere este documento de Aparecida, de dónde sale y para qué es. Y luego me gustaría profundizar en una frase contundente y muy importante que acabas de citar. Primero, hay que saber, para los que son católicos, que todos los obispos de la Iglesia Católica son sucesores en línea directa de los apóstoles. Ándale. De los apóstoles, de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Entró San Matías apóstol para suplir a Judas, el traidor, que desertó. Entonces, todos los obispos del mundo entero son sucesores de los apóstoles. De acuerdo. Segundo, en cada continente existe, yo creo por decreto, la costumbre de que periódicamente se reúnan todos los obispos, lo que se llaman de las conferencias episcopales de cada país. Sí, De cada país. En este caso son las conferencias episcopales de Latinoamérica. Correcto. El CELAM. Entonces se reúnen periódicamente, reflexionan, dirigidos por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Estoy hablando para quienes son católicos como nosotros. Y entonces tratan de entender qué se está viviendo, cuál es el sentido de la historia, hacia dónde va y qué quiere Dios que hagamos como iglesia en el contexto del tiempo actual. Ándale, exactamente. Entonces, en Aparecida, en Brasil, en ese año que ya mencionaste, se reunieron los obispos a reflexionar y al finalizar de cada encuentro de obispos así, se publica un documento. Este es el documento de ese encuentro de obispos de Latinoamérica en Aparecida, Brasil. Recomendable 100% a todos los que nos están oyendo, ¿verdad? Así es. Y de ahí quiero tomar una frase que acabas de leer, porque creo que se aplica a todo el mundo, de los que nos están viendo, a los que son católicos y a los que no. Dice así, lo que acaba de decir Alejandro, y estuvimos de acuerdo. Vivimos un cambio de época. No es un cambio, sino es otra época. Ándale, otra época. Eso implica cambios estructurales muy profundos. Voy a mencionar uno, nada más un botón de muestra. Imaginémonos lo que la inteligencia artificial puede traer consigo, está trayendo ya bien consigo. Manejada. Imaginemos lo que pueden hacer, la revolución que pueden traer los robots humanoides en un futuro. Sí. Esta es otra época. Totalmente. En ese cambio de época, ¿qué le toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como iglesia? Este cambio de época, cuyo papel más profundo es el cultural, se está desvaneciendo el concepto integral del ser humano. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Ahora se habla, por ejemplo, de hombres, de mujeres, ideología de género, de inteligencia artificial, los robots. Todo eso pone en Se crisis. está deshumanizando a la humanidad.
todo eso pone en crisis, pone así como signos de interrogación, ¿qué es el ser humano? Ese concepto integral del ser humano. Alguna vez en otro programa abordamos lo que es el ser humano en sus múltiples dimensiones, Pero a mí la frase que me hizo reflexionar mucho ahorita fue: quien excluye a Dios de su horizonte, exactamente, cualquier concepto que tenga de Dios, y aquí entran todas las religiones, quien excluye a Dios de su horizonte personal, ¿qué hace? Es una afirmación rotunda que nos lleva a reflexionar, sea que estés de acuerdo con ella o que no estés de acuerdo. Si no estés de acuerdo, explica por qué. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica la realidad y solo termina en caminos equivocados. Los fenómenos sociales, así como los económicos y tecnológicos, están en la base de la profunda vivencia del tiempo fijado en el hoy, trayendo concepciones de inconsistencia y al mismo tiempo una gran inestabilidad. Es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la importancia de este tema que estamos abordando, como invitando a que se lea este documento, especialmente a los católicos, pero también a los no católicos, darnos también cuenta que estamos viviendo un cambio de época y que en este cambio de época este documento puede ser muy esclarecedor, muy esclarecedor. Fíjate que me hiciste recordar que pues yo desde que empecé a leer a Ratzinger cuando era cardenal, él escribe un libro en 2 tomos, se llama Jesús de Nazaret. Me voy a quedar con lo que me impactó cuando él dice: la humanidad ahorita está como una glorieta y tiene 2 caminos a seguir, 2 caminos de esa glorieta. O se acerca a Dios o se aniquila solo. Nada más. Una disyuntiva tremenda, trágica. Voy a referirme al apartado 70. Dice: en muchas ocasiones la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o del narconegocio. Y por otra parte, viene destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras. El Papa habla de su gran preocupación del tejido social, pero creo que lo mencioné en un programa hace tiempo, que el tejido social lo alimenta la familia. ¿Están de acuerdo? Sí. Creo que la clave es que los padres ahora son los primeros educadores de sus hijos. Me voy a referir al apartado 126. Dice: el Señor ha entregado un mundo para todos los de las generaciones presentes y futuras. Qué cortito y qué sabio, ¿no? Entrega un mundo a la humanidad. Y entonces vemos ahorita esas brechas generacionales. Voy a terminar el apartado. Dice así: el destino universal de los bienes exige la solidaridad con la generación presente y las futuras, ya que los recursos son cada día más limitados. Su uso debe ser más regulado según un principio de justicia distributiva, respetando así el desarrollo sustentable, ecología. El hombre está acabando con su casa, con el planeta, y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y la gran tragedia, Víctor, Alejandro, es que quizás son, aquí es donde entran ¿quién deteriora más el medio ambiente? ¿Quiénes son? El hombre mismo. Sí, pero el hombre en concreto, ¿quiénes son? Las grandes empresas transnacionales. Contaminan los ríos. No son los únicos, no, pero son importantes. Sí. Y entonces se enriquecen destruyendo el medio ambiente. Ajá. Estoy hablando en general. Sí. Tampoco quitando la responsabilidad que todos tenemos. Todos contribuimos a la contaminación, a la destrucción del medio ambiente. Pero eso tiene que ver con la injusticia. Unos cuantos, aprovechando por ejemplo la globalización, que sí multiplica los beneficios, pero que se concentran en pocas manos. Es una desigual distribución de la riqueza y a costa de un gran deterioro del medio ambiente. Y como es un modelo de desarrollo que hay que revertir. Y todo esto encuentra su simiente, su semilla
en este documento, Así es. que Muy obliga, valioso. que obliga a ver la realidad que estamos viviendo con otros ojos. Ujú. Por eso es importante leerlo. Claro, muy recomendable este documento. Decía el cardenal Madariaga de Honduras: cuando yo conocí este documento, obligué al seminario en Honduras a que todos los seminaristas lo leyeran como libro de Fíjate. texto. Pero un comentario de lo que Sergio hablaba de la ecología, en cuanto a la falta de respeto a la ecología. Estoy de acuerdo que las grandes empresas pueden echar a perder, pero también los gobiernos. Claro. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Estados Unidos acaba de decir no no pasa nada con el calentamiento global. Así dijo. Pues se salió del pacto que había. Ya Argentina, la venden. por Lo quedar sigue. bien, le siguió. Ya nomás. Entonces, y al rato va a haber bloques de los que sí y los que no. Eso yo pienso que es más un daño a los seres humanos, a los prójimos, un daño tremendo el que se nos va a hacer al respecto. Y es que casi siempre se alían los poderes. Ándale. Sí. O sea, el poder político, el poder económico, el poder intelectual. Bueno, aquí no aplica tanto, pero un buen gobierno impediría, Ajá. si es buen gobierno, impediría que hubiera todo eso. Entonces Exacto. se hace porque luego hay componendas. Soñemos con un buen gobierno. Procuremos que haya un buen Procuremos, muy gobierno, bien. luchemos para que Nos lo quedan haya. 3 apartados. Me voy a referir al apartado 302. Dice: la familia es patrimonio de la humanidad. Constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos iberoamericanos. Es una fuente de valores humanos y cívicos. Eso debe ser la familia, la esencia. Para que la familia sea escuela de fe y pueda ayudar a los padres ser los primeros catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos y hacer poder cumplir con su misión formativa. Lo que tú dices, creo que el problema de este país se llama educación y debe empezar por el hogar, ¿verdad? Sí. Nos vamos con el apartado 401, cortito pero muy sustancioso. Dice así: fortalecer una pastoral social estructurada, orgánica e integral, que con la asistencia y promoción humana se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación. Palabras poquitas pero sustanciosas. Y el apartado termina diciendo: en esta actividad a favor de la vida de nuestros pueblos, la Iglesia Católica apoya la colaboración mutua con otras comunidades cristianas, y yo diría, pues, de otras religiones, ¿verdad? Sí. El último apartado que seleccioné para este programa es el apartado 501. Dice: los discípulos misioneros de Cristo deben iluminar con la luz del Evangelio todos los ámbitos de la vida social. Deben iluminar la doctrina social estructurada, orgánica e integral, que con la asistencia y promoción humana se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación. En esta actividad a favor de la vida de nuestros pueblos, la Iglesia Católica apoya la colaboración mutua con otras comunidades cristianas y, como tú dices, y no cristianos, ¿verdad? Somos una sola humanidad, ¿verdad? Y a manera de conclusión, escogí el apartado 551, que dice así: la decidida colaboración
de las conferencias episcopales que tú decías, y de cada diócesis en particular, buscará poner a la iglesia en un estado permanente de misión, permanente de misión. Y por último, así termina la presentación. Llevemos nuestras naves mar adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo, sin miedo a las tormentas, seguros de que la providencia de Dios nos deparará grandes sorpresas. Y con esto pues terminamos un tema. Quise hacer un resumen de los que yo consideré los principales apartados de este importante documento que recomiendo adquieran. Y con esto les pido mi participación. Muy bien. Bien. Pues nos veremos en la próxima. Hasta luego. Estén muy bien. Sean felices.